Hola, mi nombre es Arnoldo Suez, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas del Instituto Santiago Mariño. A continuación verán un video sobre campo eléctrico, espero les guste. Comenzamos. El campo eléctrico es aquella región del espacio en la que cualquier carga situada en un punto de dicha región experimenta una acción o fuerza eléctrica. Por ejemplo, si tenemos un imán y a él acercamos algún objeto pequeño de metal, por ejemplo clavos, se puede observar cómo los clavos son atraídos hacia el imán. El campo eléctrico tiene su origen en cargas eléctricas, cargas puntuales, distribuciones continuas de carga o todas ellas al mismo tiempo. Las cargas que dan lugar a un campo eléctrico dado suelen recibir el nombre de cargas fuente. Es importante mencionar que este concepto de campo fue introducido por primera vez por Faraday para describir las interacciones eléctricas. Un campo eléctrico puede generarse alrededor de una sola carga, positiva o negativa, o alrededor de varias cargas. Si se tienen varias cargas, se genera un campo eléctrico resultante. Para que el concepto de campo sea útil, es necesario encontrar una cantidad física que permita caracterizar adecuadamente en cada punto del espacio el campo creado por una distribución de cargas dada. Esta cantidad es una magnitud vectorial que se designa mediante la letra E y que recibe el nombre de vector intensidad de campo eléctrico, vector campo eléctrico o simplemente campo eléctrico. Por lo tanto, definimos el vector campo eléctrico E en un punto como la fuerza que se ejerce sobre una carga prueba positiva, colocada en dicho punto dividido por el valor de la carga prueba. Dicho de otro modo, la fuerza que se ejerce en dicho punto sobre la unidad de carga positiva. Por lo tanto, E es igual a F sobre Q0, donde F es la fuerza que se ejerce en dicho punto sobre la carga prueba. La unidad de carga positiva es Q0 y las unidades son Newton sobre Coulomb. Una vez conocido el campo E en un punto, se puede determinar inmediatamente la fuerza que se ejercerá sobre una carga cualquiera Q0 en dicho punto, mediante la fórmula que se muestra. Dado que el campo eléctrico lo describimos en cada punto mediante una magnitud vectorial, decimos que el campo eléctrico es un campo vectorial. Además, como la magnitud es una fuerza, decimos que el campo eléctrico es un campo de fuerzas. A continuación se muestra de forma gráfica cómo se genera un campo eléctrico alrededor de una carga. Imaginemos un espacio. Ahora en este espacio colocamos una carga fuente negativa y alrededor de esta carga fuente se genera un campo eléctrico. Las flechas representan las líneas del campo eléctrico. Por convención, las líneas entran en la carga negativa. Ahora imaginemos un espacio y en este espacio colocamos una carga fuente positiva. Alrededor de esta carga fuente se genera un campo eléctrico. Por convención, las líneas salen en las cargas positivas. El cálculo de la intensidad de campo eléctrico originado en un punto debido a una carga eléctrica se da por la siguiente ecuación. E es igual a K por Q sobre R cuadrado, donde E es la intensidad de campo eléctrico, expresada en newton sobre Coulomb. R es la distancia de la carga al punto donde se quiere calcular la intensidad del campo y es en metros. K es una constante de proporcionalidad y su valor es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y Q es el valor de la carga fuente Coulomb. Cálculo de la intensidad de campo eléctrico originado en un punto debido a un sistema de cargas puntuales, de manera similar que la anterior, pero con una sumatoria. En esta ecuación o en este sistema se da lo que es el principio de superposición. El campo eléctrico E en un punto debido a un sistema de cargas puntuales es igual a la suma de los campos debidos a cada una de las cargas QI del sistema. Además, el campo creado en dicho punto por cada carga QI es el mismo que si las demás cargas del sistema no existieran. Las propiedades de las líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo dan información no solo sobre la dirección y sentido del campo eléctrico, sino también acerca de su magnitud. Las propiedades fundamentales de las líneas de campo, que además pueden considerarse como las reglas básicas para trazar las líneas de campo asociadas a un cierto sistema de carga, se pueden resumir del siguiente modo. Primero, las líneas de campo eléctrico comienzan en las cargas positivas o en el infinito y terminan en las cargas negativas o en el infinito. Es por ello que decimos que las cargas positivas constituyen las fuentes de las líneas de campo y las cargas negativas los sumideros de las líneas de campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico en un punto es proporcional a la densidad de las líneas de campo en dicho punto. Por densidad de líneas de campo en un punto se entiende el número de líneas de campo que pasan por unidad de área a través de una superficie perpendicular a las líneas de campo en dicho punto. De este modo, la magnitud de E será grande en aquellas regiones en las que las líneas de campo estén muy próximas entre sí y pequeñas en donde las líneas de campo estén separadas. Dos líneas de campo no pueden cortarse en un punto.
Fijarse en que si dos líneas de campo se cortaran en un punto, eso significaría que tendríamos en dicho punto dos vectores campo distintos, lo cual es imposible. Solamente las líneas de campo pueden juntarse en una carga positiva donde nacen o en una carga negativa donde terminan. Las líneas de campo se dibujan simétricamente saliendo o entrando de la carga. El número de líneas que abandonan una carga positiva o entran en una carga negativa es proporcional a la carga. A grandes distancias de una distribución finita de cargas, las líneas de campo están igualmente espaciadas y son radiales como si procediesen de una sola carga puntual, igual a la carga total de la distribución. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Arnoldo Sue.